Si tienes una cantidad importante de dinero parada en tu broker esperando una caída de la bolsa, esa liquidez podría estar generando rentabilidad desde hoy. Existen ETFs cuya rentabilidad está ligada a los tipos de interés y cuyo gráfico parece avanzar casi en línea recta. No son acciones, no buscan batir al mercado y pueden utilizarse para aparcar liquidez. Pero cuidado, elegir mal puede exponerte a un riesgo de divisa innecesario, a fluctuaciones inesperadas o obtener mucha menos rentabilidad de la que imaginabas. En este vídeo vamos a ver cómo rentabilizar la liquidez que tienes parada mientras esperas una oportunidad de inversión. Un pequeño apunte antes de empezar. Recordad que este vídeo es puramente educativo. No soy vuestro asesor financiero y la bolsa tiene riesgos. Ahora bien, ¿cómo conseguimos que esa liquidez siga trabajando sin asumir las grandes fluctuaciones de la bolsa? Hoy no vamos a hablar de cómo multiplicar el patrimonio. Vamos a hablar de algo igual de importante, cómo proteger nuestra munición mientras esperamos el momento adecuado para disparar. Y para eso existe una herramienta que muchos inversores todavía no conocen, los ETF monetarios. Olvídate por un momento de empresas, beneficio por acción y ratios PER. Estos ETFs no buscan encontrar la próxima Apple ni batir el S&P 500. Su objetivo es mucho más sencillo, ofrecer una rentabilidad vinculada a los tipos de interés a muy corto plazo, con movimientos normalmente mucho más estables que los de la bolsa. Y para entender cómo funcionan, vamos a empezar por uno de los productos más conocidos para gestionar liquidez en euros, el ETF Xeon. Fíjate en este gráfico, comparado con una acción, parece avanzar casi en línea recta. No vemos las grandes subidas y caídas que puede sufrir una empresa, porque Xeon no depende de sus ventas, de sus beneficios, ni de si la bolsa sube o baja. Su objetivo es seguir el comportamiento de un índice basado en el STR, pronunciado Ester. El Ester es una referencia del precio del dinero a muy corto plazo en la zona euro. Refleja el tipo de interés de determinadas operaciones de financiación sin garantías realizadas de un día para otro. No es exactamente el tipo de facilidad del depósito del Banco Central Europeo, aunque normalmente se mueve muy cerca de él. Dicho de una forma sencilla, nos indica aproximadamente cuánto está remunerando el mercado monetario en euros a muy corto plazo. Xeon utiliza una estructura sintética basada en swaps. Un swap es, básicamente, un acuerdo con una entidad financiera. El ETF entrega la rentabilidad de los activos que tiene en cartera y, a cambio, recibe una rentabilidad ligada al Ester. Por eso puede seguir tan de cerca los tipos de interés a corto plazo. Esto significa que el ETF no necesita comprar acciones ni mantener una cartera tradicional de empresas. Utiliza contratos financieros para reproducir el rendimiento de su índice de referencia. Por tanto, la rentabilidad del Xeon está ligada a los tipos de interés a corto plazo y va cambiando con ellos. En términos sencillos, si el mercado monetario en euros remunera alrededor de un 2% anual, Xeon debería moverse cerca de esa cifra, descontando costes y pequeñas desviaciones. Más adelante, veremos qué ocurre cuando los tipos suben, bajan o incluso entran en terreno negativo. De momento, quédate con esta idea. Xeon no intenta ganar dinero gracias al crecimiento de empresas. Su función es ofrecer exposición al mercado monetario en euros. Cada día, la rentabilidad generada se va incorporando poco a poco al valor del ETF. Por eso, cuando observamos el gráfico en determinados periodos, vemos una subida suave y constante. Frente a dejar el dinero completamente parado en una cuenta sin remunerar, este tipo de producto presenta tres ventajas muy interesantes. Primera ventaja, no suele tener límites comerciales de saldo. Muchas cuentas remuneradas ofrecen un tipo atractivo, pero solo hasta una cantidad concreta. Tal vez remuneran los primeros 10.000 o 20.000 euros y a partir de ahí, el resto del dinero prácticamente no genera nada. En un ETF como Xeon no existe ese límite comercial. Puedes invertir una cantidad pequeña o una cantidad mucho mayor. Evidentemente, antes de operar, siempre hay que comprobar las comisiones del broker, la horquilla de compraventa y el volumen negociado. Segunda ventaja, cotiza en bolsa. Xeon se compra y se vende, igual que cualquier otro ETF. Mientras el mercado está abierto, puedes enviar una oferta de venta cuando aparezca una oportunidad de inversión. Esto te permite mantener el dinero trabajando, sin tener que bloquearlo durante 6 o 12 meses en un depósito. Tercera ventaja, es de acumulación. Xeon es un ETF de acumulación. Eso significa que la rentabilidad generada no se reparte periódicamente en forma de pago, sino que se incorpora al valor del propio ETF. De esta manera, el dinero se reinvierte automáticamente sin que tengas que hacer nada. Además, dependiendo de tu país de residencia fiscal,
Este sistema puede permitirte diferir la tributación hasta el momento de la venta. Pero aquí hay que tener cuidado. La fiscalidad no es igual en España, en México, en Colombia, en Argentina o en Chile. Cada inversor debe revisar las normas que se aplican en su país. Por tanto, Xeon puede servir como una especie de aparcamiento para la liquidez en euros. Un lugar donde el dinero per mes invertido genera una rentabilidad ligada al mercado monetario y sigue estando disponible para venderse cuando aparezca una oportunidad. Pero Xeon no es la única alternativa. ¿Qué ocurre con la liquidez en dólares? ¿Tiene más sentido utilizar un ETF monetario? ¿Uno de bonos de tesoro a muy corto plazo? ¿O mantener directamente el efectivo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Si has comparado recientemente los tipos de interés de Europa y de Estados Unidos, probablemente te hayas hecho esta pregunta. Alberto, si la liquidez en dólares puede ofrecer una rentabilidad superior, ¿por qué conformarme con Xeon y la rentabilidad en euros? Y la pregunta tiene todo el sentido, porque para aparcar liquidez en dólares existen productos muy interesantes. Por un lado, tenemos XFFE, un ETF que busca reflejar el rendimiento de un depósito remunerado al tipo efectivo de los fondos federales estadounidenses. Y por otro lado, tenemos IB01, que invierte físicamente en bonos del Tesoro de Estados Unidos con vencimiento entre 0 y 1 año. A primera vista, parece un trato redondo. Colocas tu dinero en activos de muy corto plazo y puedes obtener una rentabilidad superior a la disponible en euros. Pero aquí aparece uno de los errores más frecuentes al gestionar la liquidez. Mirar únicamente el interés y olvidarse de la moneda. Recuerda cuál es el objetivo de esta parte de la cartera. No es especular ni buscar la máxima rentabilidad. Es conservar la capacidad de compra hasta que aparezca una buena oportunidad. Si tú ganas, gastas y calculas tu patrimonio en euros, comprar un ETF expuesto al dólar introduce una variable adicional: el tipo de cambio entre el euro y el dólar. Veámoslo con un ejemplo sencillo. Imagínate que IB01 o XFFE te ofrecen un punto porcentual más de rentabilidad anual que una alternativa equivalente en euros. Sin embargo, durante el tiempo que mantienes la inversión, el dólar cae un 5% frente al euro. Aunque el ETF haya generado intereses en dólares, al convertir nuevamente el dinero a euros, esa variación de la divisa puede comerse toda la rentabilidad y dejar una pérdida aproximadamente del 4%. Es un ejemplo simplificado, pero la idea es fundamental. Una inversión puede subir en su moneda original y aún así valer menos cuando lo conviertes a tu moneda de referencia. Por eso, grábate esta regla: la parte defensiva de tu cartera no debería depender de acertar qué hará una divisa. Ahora bien, esto no significa que XFE o IB01 sean malos productos, todo lo contrario. Si tu dinero ya está en dólares, tus gastos importantes están vinculados al dólar, o esa liquidez está reservada para comprar activos estadounidenses sin necesidad de convertirla nuevamente a otra moneda, puede tener mucho sentido. También pueden resultar más naturales para determinados inversores latinoamericanos que utilizan el dólar como moneda de ahorro o de referencia. La clave no es elegir siempre euros o elegir siempre dólares. La clave es que la moneda del producto sea coherente con el uso futuro de ese dinero, porque de nada sirve ganar un poco más de interés si una variación del tipo puede alterar completamente el resultado. Y una vez elegida correctamente la moneda, queda otra pregunta fundamental. ¿Qué ocurre con estos ETFs cuando los bancos centrales empiezan a bajar los tipos de interés? Como hacemos siempre en este canal, ahora toca quitarle el humo al asunto. Ver un activo cuyo gráfico avanza de una forma tan estable resulta muy atractivo, pero estable no significa garantizado. Antes de utilizar estos ETFs como aparcamiento para nuestra liquidez, tenemos que entender qué mueve esa línea y qué riesgos estamos asumiendo realmente. La primera pregunta es evidente: ¿podemos perder dinero con estos ETFs? En condiciones normales, hablamos de productos con fluctuaciones mucho menores que las de una cartera de acciones, pero el riesgo no es cero. Y además, no todos funcionan de la misma manera. En el caso del IB01, el fondo invierte físicamente bonos del Tesoro de Estados Unidos con vencimiento de entre 0 y 1 año. Son activos considerados de muy alta calidad crediticia y al vencer en tan poco tiempo suelen tener movimientos reducidos. Aún así, el precio del ETF puede experimentar pequeñas fluctuaciones. Por eso, no debemos confundir baja volatilidad con capital garantizado. En el caso de Xeon, la estructura es diferente. Como hemos visto, utiliza swaps para recibir una rentabilidad ligada al Ether. Esto significa que existe una contraparte financiera
encargada de entregar al ETF esa rentabilidad. Por tanto, aparece un riesgo adicional de contraparte, aunque el fondo utiliza una cesta de activos como garantía y existen límites regulatorios para tratar de reducir ese riesgo. Dicho esto, el cambio que probablemente notarás con más frecuencia no será una gran caída repentina. El riesgo más habitual es mucho más sencillo, que la rentabilidad vaya disminuyendo a medida que bajan los tipos de interés, porque estos productos no ofrecen una rentabilidad fija para siempre. Su rendimiento va cambiando con el mercado monetario y con las decisiones de los bancos centrales. Para verlo de forma clara, vamos a utilizar el gráfico de IB01 porque permite observar muy bien el contraste entre el periodo de tipos cercanos a cero y el periodo posterior de subidas. Fíjate primero en la parte más reciente del gráfico. Desde que la Reserva Federal comenzó a subir los tipos de interés, la pendiente se hizo mucho más pronunciada. Esto ocurrió porque los bonos del Tesoro a corto plazo empezaron a ofrecer intereses más elevados. A medida que IB01 renovaba su cartera, estos nuevos rendimientos se iban incorporando al ETF. Ahora mira lo que ocurrió entre 2020 y 2022. La línea se vuelve prácticamente plana. No fue un fallo del producto ni una caída del mercado. Simplemente, la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés cerca de cero y los bonos a muy corto plazo ofrecían una rentabilidad mínima. En ese entorno, el capital seguía invertido, pero el motor apenas generaba rendimiento. El ETF no se desplomó, simplemente dejó de avanzar de una manera relevante. Por tanto, si los bancos centrales bajan los tipos de forma progresiva, estos ETFs no tienen por qué caer en picado. Lo normal es que la pendiente vaya perdiendo inclinación. Seguirán generando rentabilidad mientras los tipos continúen siendo positivos, pero lo harán cada vez más despacio. ¿Y si los tipos llegaran a ser tan bajos que apenas compensarán las comisiones y los costes del producto? La rentabilidad neta que podría quedar prácticamente en cero. En Europa incluso vimos un periodo de tipos negativos. En un escenario así, un ETF ligado al mercado monetario podría empezar a perder valor lentamente porque la referencia que intenta seguir sería negativa y los costes seguirían existiendo. Esto es importante porque el gráfico de estos productos no siempre tiene que subir. Su comportamiento depende directamente del entorno de tipos de interés. Pero aquí está precisamente la utilidad de emplearlos como un aparcamiento y no como una inversión para toda la vida. No tienes que mantenerlos durante 10 o 20 años. Si los tipos dejan de ser atractivos, si cambia la moneda que vas a necesitar o si aparece una oportunidad mejor en el mercado, puedes vender el ETF y destinar esa liquidez a otro activo. Estos productos no son una inversión para toda la vida, sino una herramienta temporal para mantener el dinero trabajando mientras esperas. La clave no es enamorarse del aparcamiento. La clave es mantener la munición disponible hasta que llegue el momento de utilizarla. En resumen, para construir un patrimonio sólido a largo plazo, no basta con saber elegir buenas empresas. También tienes que saber qué hacer con tu dinero durante los tiempos de espera. Utilizar correctamente productos como Xeon, IB01 o XFFE para gestionar una parte de tu liquidez puede darte algo muy valioso: paciencia. Te permite esperar a que aparezcan mejores oportunidades mientras esa liquidez sigue generando rentabilidad y permanece preparada para volver al mercado. Este no es el bloque de tu cartera que va a hacerte rico. Es el bloque que puede ayudarte a no precipitarte, a no comprar por aburrimiento y a mantener el capital preparado para cuando el señor mercado ofrezca grandes empresas a precios realmente atractivos. Pero recuerda la idea más importante de este vídeo. La liquidez no debe buscar la máxima rentabilidad. Debe buscar seguridad, disponibilidad y coherencia con la moneda que vas a utilizar. Si no conocías estas herramientas y el vídeo te ha aportado valor, te agradezco de corazón que me puses el botón de me gusta. Y si quieres seguir aprendiendo a invertir con cabeza y con paciencia, suscríbete al Jardín de la Inversión. La clave no es enamorarse del aparcamiento. La clave es mantener la munición disponible hasta que llegue el momento de utilizarla. Y para saber cómo utilizarla sin cometer los errores que hacen perder dinero a la mayoría, mira ahora este vídeo.